Bueno, buenas a todos, a todas y a todes. Bienvenidos a este nuevo ciclo, estas conversaciones, charlas, entrevistas que queremos hacer sobre educación. Le pusimos Cuestionando la educación por izquierda para empezar a pensar desde una pedagogía y una política crítica cuál es el estado de la educación pública. Mi nombre es Federico Puy, yo soy docente del Normal 5 en Barracas, soy militante del PTS y secretario de prensa de ADEMIS. Y para iniciar este ciclo invitamos al compañero Darío Valvidares, que es profesor licenciado en Letras en la UBA. Fue docente durante 30 años y rector de la Escuela de Comercio 3, el Hipólito Vieites, en Cava, una escuela muy conocida. Y como investigador es autor del ensayo La novela educativa o El relato de la alienación, en el año 2005 con prólogo de Osvaldo Bayer, y de otros tantos trabajos y artículos publicados en Contrahegemonía Web, Rebelión.org y otras voces en educación. Fue articulista de revistas Novedades Educativas y participó del Foro Educadores de Izquierda Anticapitalista. Ha dado charla en distintos puntos del país, convocado por sindicatos docentes, agrupaciones políticas y estudiantiles de varias universidades y profesorados, e intervino como expositor en congresos alternativos de educación. También es productor periodístico y columnista del programa radial La Deuda Eterna y escribe actualmente en el colectivo Tramas. Hola Darío, ¿cómo va? Hola Federico, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una salvedad. Cuando saqué el libro todavía estaba con Periodismo del Movimiento, es el programa actual. Estaba con La Deuda Eterna durante 15 años y lamentablemente falleció mi compañero con el COVID, así que ahí decidí que se clausuraba, se daba por terminada el programa radial La Deuda Eterna. Ah, que es conocido, un programa radial conocido, la verdad que... Sí. Estuvo en FM Flores 14 años, o 13 años y 2 años en La Retaguardia. Ajá, bueno. En fin, me emociono cuando lo recuerdo a Adolfo. Actualizando. Bueno, acá trajimos, que mostramos a cámara, uno de los últimos libros de Darío, La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión. Nos trajo un ejemplar para que quede acá en nuestro Instituto de Pensamiento Socialista Karl Marx. Y primero quería preguntarte, antes de ir a la actualidad, ya que vos escribís mucho también en el colectivo Trama sobre la actualidad política y educativa, porque en el libro tomás varios conceptos que creo que están totalmente presentes hoy o profundizados hoy, tanto en el propio título del libro, La educación en la era corporativa, como esto de la desposesión. Y a mí la verdad que me asombraba, por más que lo conozca, la cantidad de organismos privados, fundaciones, ONGs o diferentes programas de diferentes gobiernos de Estados Unidos y otros que están metidos en la educación pública en Argentina y en otros lados de América Latina. ¿De qué trata tu libro y estos conceptos cómo son? Bueno, tenemos los próximos 5 años. Tenemos los próximos 5 años. El tema es el siguiente. En general, nosotros hablamos de la coyuntura y nos obligan a debatir la coyuntura y lo que nos pasa, y estamos discutiendo educación, mientras, que está muy bien, y desde el aspecto sindical, y está muy bien, pero hay otra fuerza. Chomsky diría la estructura profunda, ¿no? El lingüista Chomsky hablaría de la estructura profunda, que es lo que yo terminé llamando la macroeducación, porque muchos nos hablan de la macroeconomía, ¿no? A partir de los años 90, nosotros empezamos a hablar de macroeconomía. Antes de los años 90, ¿quién hablaba de macroeconomía? Llegó la luz, le decíamos, ¿no? Y hay un proceso de macroeducación que se inicia en los albores de los 70 con la UNESCO y un informe que se conoció como el informe Faure, que ya hablaba del saber hacer y saber ser. Posteriormente, en los 90, incipientemente el informe Faure hablaba de la organización de la sociedad civil respecto de los problemas de la educación. En los 90, el famoso documento Educación para Todos, firmado en la cumbre de Jomtien, exactamente en 1990 en Tailandia, Educación para Todos, si vos lo recorres, ese documento del cual Argentina y otras centenas de países son firmantes, resulta que la palabra pública empieza a desvanecerse en el aire, no está. Empieza a aparecer como problema para algunos,
porque se habla de, sobre todo en Argentina, donde la educación pública siempre fue el bastión para mostrar, ¿no?, cómo Argentina tenía una de las mejores educaciones públicas, por lo menos esto de las bocas para afuera, de toda Latinoamérica. Esto es cierto en el sentido de la capacidad de matrícula de la educación pública de Argentina. Pues tendríamos que discutir la 1420 y el mito sobre la 1420, pero eso lo dejaremos para otra oportunidad. En los años 90 se dispara con un documento que es Educación y Conocimiento, eje para la transformación productiva con equidad, de la CEPAL y la UNESCO. Allí están todos los resortes, está la madre, digamos, este documento, y el padre de toda esta incursión hacia el mercado educativo, podríamos decir que es La educación encierra un tesoro, que se conoció en la UNESCO como el informe de Lords. Ahí tenemos las bases teóricas, de alguna manera, que avalan la generación de un mercado de la educación. Pero para eso se necesita trabajar desde lo que llamé la pedagogía del sometimiento. Porque ahora lo sabemos, y en este avance de la reforma nos lo confirma, que de alguna manera el producto final, así lo llaman ellos, ¿no? Por eso utilizo la nomenclatura, es decir, nuestros egresados tienen que ser formados en la empleabilidad, en la performatividad educativa, como lo llamó Angelique Del Rey, ¿no?, la filósofa franco-argentina, en un interesante ensayo que se llama Hombres sin atributos, formado en estas competencias de las que nos habla la OCDE. Y todo esto, yo arranco el libro hablando del requerimiento de obediencia de Juan López Palacios Rubios, escrito en 1514, donde se establece la obediencia y la pleitesía que deben rendir a los conquistadores todos los pueblos originarios. Ese requerimiento de obediencia, decía Galeano, se leía en castellano y sin la presencia de ningún indígena. Muy interesante. Donde se les decía claramente, hizo acordar a la reforma de la Constitución de Jujuy, en otra dimensión, pero se le decía claramente que cualquiera que estuviera contra los mandatos de los reyes de España, representados por los conquistadores o por los adelantados, iban a sufrir graves pérdidas, entre ellas las de una mano, las de un dedo. Después sí se comprobó, porque lo escribió el propio Colón, que le cortaban un dedo a aquellos indígenas que no le traían una pepita de oro por día, ¿no? Bueno, este requerimiento de obediencia es de alguna manera el símbolo de la fundación de la pedagogía latinoamericana. Si vemos la famosa imagen, vos la recordarás, Federico, del indio arrodillado en cuclillas frente al conquistador que tiene la espada, bueno, ahí lo tenemos claro, ¿no? Están presentes en los manuales, incluso en la primaria y en la secundaria. Están presentes en los manuales, así es. Y la espada, la pluma y la palabra, ¿no? Curiosamente, nuestro padre de la educación educa con la espada. El himno es para tenerlo en cuenta, porque uno puede repetirlo de memoria, pero está hablando de educación y espada al mismo tiempo, ¿no? Es interesante, por aquello de la letra con sangre entra. Ahora, ¿qué letra? Este es el punto. Entonces, una pedagogía del sometimiento que ahora se transforma en lo que podemos llamar la pedagogía instrumental, que tiene que ver con lo coyuntural, que tiene que ver con lo que el mercado decide. Y uno de los problemas que ataca fundamentalmente, o que trato de reflejar en la educación en la era corporativa, es
En principio podríamos hablar de dos perspectivas de la reforma. Una perspectiva es la que va a ser a la formación y va a ser de carácter antropológico, porque va a ser una deformación antropológica de la educación que ya no es para, usemos las palabras clásicas, cultivar el intelecto, sino que es para el desarrollo de ciertas y dudosas competencias que necesita el mercado, de lo que el propio ministro Sergio Massa llamó recursos humanos, ¿no? O capital humano. Bueno, esto es un punto, pero el mercado de la educación no se agota ahí. No es casual los grupos de inversores inventados por y fomentados y patrocinados por el Banco Mundial. Un ejemplo, SUNY Barclay, la Fundación Barclay, GEMS Education de SUNY Barclay. Muy presentes en Argentina las dos. Las dos. Cuando yo estaba escribiendo el libro, me encuentro con que SUNY Barclay en 2011 firma un contrato con la UNESCO, porque viste que en general rescatan a la UNESCO como la parte progre de todo el andamiaje mundial. Bueno, te acabo de decir que la UNESCO y la CEPAL largaron ese primer documento de la reforma, de la modernización del Estado, donde ya te dicen claramente que el conocimiento es un eje de la productividad. Es más, la Ley Federal de Educación, recordarás, la del Menemato, decía que la educación tenía que trabajar sobre contenidos socialmente significativos. Y quedaba ahí como una nebulosa. ¿Significativo? ¿Para quién? ¿Y cuáles son? ¿Qué significación? En la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Nacional del 2005, de Filmus Kirchner, se cambia ese precepto y ya se va directo al grano. Se habla de contenidos socialmente productivos. Ahí se sintoniza realmente con los objetivos de la reforma macro educativa. Se necesita entonces generar los mecanismos para que el cambio de paradigma permita la formación de ejércitos de estudiantes posteriormente empleables, y empleo y trabajo no es lo mismo, con el conocimiento de ciertas habilidades y competencias, que hoy pueden ser estas y mañana no. Y mañana entonces, ¿qué ocurrió con esa joven formados en determinadas competencias y no otras? Cambian las competencias que requiere el propio capital y... ¿Y qué hacemos entonces? ¿Para qué me eduqué? Y ahí estaríamos entonces volviendo... Yo quiero recordar que el concepto de servidumbre de la educación, también un concepto pergeniado por Daniel Filmus, con un librito que se llamó ¿Para qué sirve la escuela?, donde Filmus fue coordinador y escribían Guillermina Tiramonti, Tente Fanfani, etcétera, etcétera. Lo que yo llamo la Pléyade, ¿no? Son siempre los mismos. Y ese concepto de servidumbre ya aparece ahí en el 94. Si bien nosotros como alumnos podríamos decirle al profe, ¿para qué sirve esto? De ahí a para qué sirve la escuela, es ya poner el concepto de servidumbre que la Ley Federal de Educación tenía, la escuela como servicio. Bueno, vuelvo a donde estábamos. El otro punto, la otra perspectiva, que ya no es directamente con la formación, sino con garantizar las herramientas para la formación, que es garantizar un mercado. Porque SUNY Barclay, que cuando estaba escribiendo el libro estaba en el puesto 15 en el ranking mundial de los millonarios, tan interesado en la educación, y en aquel momento era propietario de 150 escuelas en el mundo,
entre públicas y privadas. Muy interesado. Muy interesado. Ahora creo que tiene más de 500. Y estuvo aquí en la Argentina, y está en la Argentina porque ahora está Barclay Argentina. Y nos costó durante el gobierno de Mauricio Macri $150.000 mensuales la capacitación de directivos durante 3 años y medio, 4. Pensá en los millones de dólares que estamos hablando, ¿no? Durante 3 años y medio, 4, en 4 provincias argentinas. Salta, Corrientes, Mendoza y... Ay, se me escapó la otra. Y creo que Ciudad de Buenos Aires, decías. No, Ciudad de Buenos Aires estuvo siempre. Estoy hablando de las que fueron durante el gobierno de Macri. Porque Ciudad de Buenos Aires empezó a trabar convenios con todas las organizaciones. Enseña por Argentina, por ejemplo. Que es otra conocida. Muy conocida, que es lo mismo que Enseña Colombia, Enseña por Perú, Enseña por Uruguay y todas las subsidiarias. Son derivaciones de Teach for All, la red de Teach for America, Enseña por América, de Wendy Kopp. Una red enorme con la cual hoy, por ejemplo, está firmando convenio Google for Education para asegurarse la implementación de las plataformas Google a partir de la incidencia de Teach for All en toda Latinoamérica. En Europa es otra red que es socia de Teach for All, que Teach for First, enseñar está primero, ¿no? Teach for All, enseña para todos, de Wendy Kopp, y aquí Wendy Kopp había pasado a ser de alguna manera la maestra de ciertos funcionarios como Mercedes Miguel, que fue directora de planeamiento aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y frente a una pregunta que era lo que estaba leyendo, dijo, estoy leyendo a Wendy Kopp. Bueno, ahí vemos dónde se nutren los que después tratan de diseñar nuestras políticas, ¿no? Y ese mercado de $150.000 mensuales en millones de pesos para formar directivos. Y yo me pregunto, ¿nuestras universidades no pueden trabajar en esos temas? Nuestros profesorados están atacados, los 29 profesorados, no pueden trabajar esos temas. Resulta que la formación de directivos se la damos a una fundación de un megamillonario. Son preguntas que no pueden quedar abiertas. Y como él, bueno, Bill Gates, por ejemplo, el tema de los me sale mecenazgos, pero no, son los filántropos, ¿no? Esta filantropía de pacotilla que lo único que hace es hacer negocios. Bill Gates ha llegado, y esto está en el libro, ha llegado a filmar un documental que se llama Esperando a Superman, donde en el documental es una andanada absoluta contra la educación pública, porque para Bill Gates fracasó, y compitió ahí durante la presidencia de Obama, presionando a Obama para que termine de charterizar todas las escuelas. Es decir, que asociaciones de padres, mentirosas porque atrás ahí están las ONG, gestionen las escuelas. Esto Estados Unidos tiene muchísimo. Uno de los que empezó con este tema allá fue el propio Milton Friedman con el famoso huracán Katrina, ¿recordás? Uh-huh. Alguien tan nombrado ahora con respecto a la voucherización y Milei. Y claro, pero esto empieza con el experimento Chile. Termino con Bill Gates. Bill Gates, en Esperando a Superman, llega a equiparar la pérdida de dinero que resulta mandar a un estudiante, a una estudiante a la educación pública, a la escuela pública, frente a la posibilidad de mandarlo a una escuela privada, porque invertir en la escuela privada garantiza que tu hijo no sea delincuente. Directamente lo dice. Y después hace el cálculo de cuánto cuesta la educación privada y cuánto cuesta un presidiario. Y entonces con lo que te sobra, porque cuesta mucho más que tu hijo esté preso, con lo que te sobra de haber invertido en la educación privada, en una de esas, dice él mismo, podés pagar 2 o 3 primeros años de la universidad. O sea, está clarísimo que eso entienden por calidad educativa.
que es otro concepto que tendríamos que ya poner en discusión. Sí, totalmente, porque aparte me parece que está bueno lo que vos vas marcando, Darío, porque bueno, si bien en Argentina la relación de fuerzas entre la construcción de la educación pública, la extensión que vos decías, la cantidad de docente y formación docente, lo hace distinto, si se quiere, a Estados Unidos o a Chile, pero sin embargo por detrás como que parece que viene ingresando de a poco o con más fuerza, y creo que también en el libro nombrás no solo la OCDE o el Banco Mundial, que ha sacado libros aparte, profesores excelentes, hablando de cómo tiene que ser un docente, la formación docente, o la cantidad de pruebas estandarizadas que también tenemos, algunas hechas por el Estado y otras con la lógica de mercado y otras hechas por fundaciones, lo que es también la intromisión del Fondo Monetario Internacional, no solo en las políticas económicas de Latinoamérica, sino con estas mismas ideas que vos vas planteando, que hoy creo que se traducen en meritocracia, emprendedurismo, creo que es un poco viene tirado desde ahí, ¿no? Claro, bueno, cuando hablamos de emprendedurismo, estamos hablando cuando ellos hablan de emprendedurismo. Claro. Que nos obligan a hablar a nosotros hay veces. Voy a hacer un nombre. Oscar Giglioni, lo hago público porque es un nombre público, de gestión educativa ahora de la ciudad, pero lo fue durante el gobierno de Macri de la Nación. Era el CEO y fundador de Enseña por Argentina. Una implicación directa. Claro. Funcionario y CEO. Funcionario y CEO. Ahora, ese CEO, por ser una fundación, recibe dinero. Además de recibir dineros de múltiples empresas, que no vamos a nombrar todas, pero por ejemplo hasta DHL, el correo alemán, ¿no? Como para tener una idea, que uno dice, ¿cómo un correo pone plata en una fundación que se dedica a educación? Sí, están invirtiendo, porque además están evitando pagar impuestos. Entonces, cuando ellos ponen un dinero, vaya a saber si dicen que ponen lo que ponen cuando hacen la declaración de impuestos, pero como nadie los controla, este es el punto. Entonces vos tenés... Ya está en Panama Paper, pones en el libro que aparecen fundaciones. Panama Paper aparece la fundación de Esteban Bullrich junto a Sanchezini, Gabriel Sanchezini. Bueno, esas fundaciones están hechas a semejanza de la Fundación Fulbright, de intercambio docente, intercambio estudiantil. Ahora, cuando rascas un poquito, resulta que la famosa Fundación Fulbright, que estuvo tanto en el gobierno de Macri, como en el gobierno de Cristina, como en el actual gobierno de Alberto, relacionados con el Ministerio de Educación y los intercambios estudiantiles, si entras ahora en la página del Ministerio de Jaime Persic, ahí encontrás como... alborotados y celebrando estos convenios con la Fundación Fulbright, que recibe los dineros del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, ¿o somos tan conspiranoicos que nosotros nos creamos nuestras propias historias? ¿O el Departamento de Estado de los Estados Unidos resulta que también hace filantropía como Bill Gates? Porque quiero, y con esto bajo un poquito también a la primera parte del libro, cuando Albion Peterson y Schulz, Theodore Schulz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de los Chicago Boys, años 50, y Peterson de la USAID, ¿no? La Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, que resulta que tenía tanta cooperación los Estados Unidos que fue la agencia que intervino contra Chávez en Venezuela, en Honduras. Bien, intervino en Chile. Las palabras de Patterson son geniales porque, claro, dan el pie para que en los años 70 también Kissinger se exprese de la misma manera. Ellos proponían que Latinoamérica no podía seguir gestando su propia educación, que de alguna manera la educación debería ser gestionada para Latinoamérica
como parte de las relaciones exteriores por los Estados Unidos. Creo que está todo dicho. Está todo dicho. Ahí entraron en Chile y ahí le propusieron al decano de la Universidad de Chile hacer la carrera de economía con los primeros Chicago Boys, con intercambio, lo que después retoma las becas Fulbright. Uh-huh. El decano de la facultad le dijo que no. ¿A dónde fueron? A la UCA, a la Universidad Católica de Chile, que no tenía la carrera de economía, pero que se la fundan para la ocasión. De ahí salen los primeros cuadros de los llamados Chicago Boys latinoamericanos, que después van a todo el continente a armar sus políticas. En el año 71, en uno de los documentos de Santa Fe I, Santa Fe II, de Henry Kissinger, dice también concretamente, ya no sobre educación, pero sí sobre el ambiente, que los latinoamericanos somos muy proclives a querer mucho a la naturaleza. Y entonces es deber de los Estados Unidos tener que convencernos que ahí están los recursos naturales para salvar todos nuestros problemas de pobreza. Y entonces, convertir la naturaleza en recursos. Extractivismo. Kissinger, Santa Fe I, Santa Fe II, no me acuerdo cuál de los dos documentos lo dice. Año 1971. En el mismo tiempo que está saliendo el informe Faure que te decía al principio, donde ya la educación empieza a tener esa beta de apertura para transformarse en mercado. Bueno, y acá tengo una pregunta más intentando ligarlo a la actualidad, porque me parece que está muy bueno este recorrido que haces, incluso estamos en una situación política bastante convulsionada, lo que también llamamos hacia dónde va hacia un cambio de régimen, no sabemos quién va a ganar las elecciones, y de educación, si bien en la campaña se habla poco, pero todas estas nomenclaturas que vos traes de otros años, conceptos ligados al mercado, no lo trae solamente Javier Milei con sus consideraciones sobre la voucherización, que eso ya hemos discutido en bastantes lados, sino que creo que aparece también con fuerza en lo que es los conceptos más educativos del peronismo, ¿no? Porque si uno ve por lo menos todos estos años, 4 años de Fondo Monetario Internacional muy fuerte, la educación pública que se mantiene como tal, y sin embargo estas ideas donde tiene que estar ligada a un mundo del trabajo, a donde la escuela solamente se usa a ver cómo puede ser más productivo el niño, la niña, el adolescente cuando salga de la escuela, o esto de que sea empleado, que en la Ciudad de Buenos Aires lo tenemos muy presente porque están metidos bancos, la enseñanza de billeteras financieras, Bitcoin, las pasantías gratuitas, bueno, toda una serie de políticas educativas que van más hacia ahí. Me contaban compañeras que en Provincia de Buenos Aires esto está muy relacionado también con los diferentes nichos productivos que necesita el propio capital. 2 ejemplos concretos. Decían, bueno, en Oeste decían que en La Matanza es la Mercedes-Benz la que está interesada también en la formación de no de un obrero para el conjunto, el sistema productivo de las automotrices, sino para una de las líneas de producción que tienen, o decían que en Virrey del Pino, la Cámara de Comercio de Virrey del Pino, era la que más estaba interesada en formar empleados para los pequeños comercios, los grandes supermercados, entonces la formación en matemáticas u otras cuestiones era lo más interesado. Pero esto último que vos decías sobre lo del ambiente, que está tan presente hoy, habías nombrado la lucha de Jujuy, en este último tiempo que estuve en Jujuy, de los más interesados por meterse en las escuelas públicas, por un lado es Ledesma, totalmente conocido, que paga escuelas, lugares para los niños de formación, y también todas las empresas extractivistas del litio, donde el gobierno de Gerardo Morales también dice que la energía, el litio, es la educación del futuro, ¿no? Y del otro lado tenés escuelas que realmente tenemos un montón de chicos en la escuela, sin mucha orientación tampoco, ni pedagógica ni política, escuelas que se caen a pedazos, sin mucha pedagogía tampoco en el sentido para qué sirve hoy la escuela pública, que no es un lugar de ascenso, de carrera, etcétera. ¿Cómo ves hoy el estado actual de la educación pública? ¿Qué tiene que ver un poco con esto que vos traías de todas las empresas, las ONG o las intervenciones de Estados Unidos? ¿Y cómo ves un poco el futuro de esto, ¿no? O hacia dónde va la flecha educativa. Bueno, en principio creo que la educación pública como tal fue puesta en crisis. No entró en una crisis, fue puesta en una crisis. A partir de Educación para Todos, se empezó a mirar casi radiográficamente
qué pasaba con los intereses del mercado y qué se enseñaba en la escuela. Y a partir de ahí empezaba. Entonces los docentes no están enseñando lo que tienen que enseñar. Y los docentes no están capacitados porque no tienen el estudio que deben tener, que demandan los intereses del siglo XXI. Nunca te explicaron, nunca, y no lo explican, qué son las demandas del siglo XXI. Ese es el primer punto que tenemos, los que tratamos de hacer una mirada crítica, ¿no? Modernizar al docente, de alguna manera. Claro. ¿Y de qué me estás hablando? Modernizar al docente es vaciarlo de la docencia. Vaciarlo de sus aprendizajes. Este es un punto. Mirá, el teórico y pedagogo crítico Michael Apple ya decía, ya por los años 50, que se estaba cambiando al docente que tenía que empezar a desaprender lo aprendido. Muy interesante. ¿Por qué? Porque estaban apareciendo los libros de texto, por ejemplo, que ya venían con las preguntas. Y entonces tenía que empezar a trabajar el libro de texto. Como un mero aplicador de lo que aparece en el libro. Como mero aplicador. Después empezaron a venir otros recursos didácticos que incluían las respuestas. O sea que el docente ya no tenía necesidad de preparar ni siquiera su carpeta didáctica, más que anotar 2 o 3 títulos. Ordenar el contenido. Ordenar lo que ya venía. Este proceso de packaging de los aprendizajes cada vez vacía más al docente de su propio contenido docente. Y entonces tiene que empezar a desaprender lo aprendido para empezar a aprender lo que le están imponiendo. Y así es como vamos llegando al día de hoy, donde, mejor dicho, los documentos del 95 de la OEA ya hablaban de la figura del facilitador. Bueno, hoy, 20 años después, estamos llegando a la conclusión de transformar al docente en un facilitador. Muy profundizado por la pandemia mediante. Les vino bárbaro. La verdad que ahí... Para el negocio y para este objetivo del facilitador. Lo acabas de decir perfecto. Ahí está las dos metas. El mercado, por un lado, que se agiganta el mercado educativo, el mercado de la endoeducación, ¿no? Hacia adentro, por donde ya tenés privatizada hasta la currícula. Cuando vos tenés al presidente de la Cámara Minera diciendo hay que sacar los contenidos que son nocivos y que dicen que hacen mal, que la megaminería estropea el ambiente, y proponer otros contenidos, ya está decidiendo la currícula el presidente de la Cámara de Minería. Una compañera en Mendoza me contaban que hasta envían textos del pequeño minero con este discurso desde la minería para el extractivismo total. Claro. Ahora, después, la maestra, vos maestro, tenés que enseñarle a los chicos que no hay que derrochar el agua, pero no les podés decir... ¿Quién es el responsable? Que 300 millones de litros de agua por segundo la Barrick Gold gasta en su mina de Veladero. Entonces, ¿cómo hacemos para explicar eso? Aquí es donde uno tiene que poner un punto y decir por dónde caminamos. Por eso es muy importante, y lo quiero decir antes de terminar esta entrevista, que agradezco la invitación, que agradezco mucho a vos, Federico. Hacer un congreso pedagógico es inminente. Tiene que ser lo antes posible, porque esto sigue avanzando. Me perdí un poco. Decime. No, pero va exacto por donde quería ir yo también, porque vos en la última nota que sacaste en Trama sobre el escenario político electoral y la educación, también planteabas, bueno, la mirada de Burley, de Milei, de Massa. Bueno, Bullrich está justamente en relación con lo que vos decías recién de ¿qué compañía automotriz nombraste?
La Mercedes-Benz en Matanza. La Mercedes-Benz en Matanza. Bueno, Bullrich abre su campaña respecto de educación adentro del Instituto Renault en Córdoba. Exacto. Hablando de que ella va a implementar la educación dual. Y yo creo que le dijeron, vos hablas de la educación dual de Alemania, que quedás bien, y la educación dual en Alemania es a partir de los 18 años. Que es la copia que la dictadura hizo acá en Argentina para cambiar la escuela secundaria. Bueno. Más horas en la fábrica, menos horas en la 3 escuela. 3 días de fábrica, 2 de escuela. Ahora, resulta que después te dicen, los chicos tienen que estar en el colegio. ¿Cómo puede ser que en la pandemia estaban en su casa? Tiene un discurso totalmente delirante. Bueno, ahí tenés la prueba entonces. La campaña, educación, las palabras de la candidata Bullrich sobre educación se inician adentro de una empresa privada, de una corporación, como Renault, además extranjera. Exacto. Y yo 2 preguntas más con esto ya para también ir terminando, porque así inició Bullrich. Milei ya tenemos bastante claro por dónde inicia su campaña con respecto a Milei educación. tira lo del voucher, como todo lo que tira Milei es simplemente como para encender una mecha y que se hable de él. Exacto. Digo, pero el voucher, para dejarlo en líneas muy claras, es un proceso, un instrumento más de la monetarización de la educación pública. Exacto. No es más que eso. Un instrumento de dependencia. Sí, al ser un instrumento de monetarización, ya es un instrumento de dependencia. Un instrumento que te liga directamente a endeudar a las familias. Ese es el punto. No, y después que Sergio Massa, en consonancia también, porque toda esta gran reforma educativa de que vos hablabas, tanto históricamente como qué expresión tiene ahora, también tiene que haber un ataque constante a las y los docentes como forma de trabajo para volverlos menos aplicadores o facilitadores, y arrancó diciendo, bueno, que en educación el problema de los docentes, que se acabó la jodita de los paros y cosas por el estilo. Y también planteas en tu nota, por eso te quería remarcar lo de Congreso Educativo, que desde la izquierda, desde Miriam Bregman, de esos 5 candidatos, donde uno solo está, si se quiere, cuestionando esta matriz económica en el país, la intromisión del Fondo Monetario Internacional y estas políticas, donde tenemos que salir a la cancha no solo en defensa de la educación pública, sino también con un programa de un sistema único nacional y de pensar un congreso pedagógico en el sentido de poder rediscutir todas estas cuestiones y salir mucho más armados para lo que se viene. Totalmente de acuerdo, Federico. Yo creo que en la izquierda está la fuerza para discutir los conceptos que hay que discutir. La nacionalización. Lo público, porque lo público es una cuestión demasiado bastardeada desde las políticas del establishment. Cuando digo política del establishment, como lo dije, no acá, y acá también, en ese artículo, hace 2 semanas más o menos. Sí, fue una semana después de las PASO. Una semana después de las PASO. Me refiero a los otros 4 candidatos, ¿no? ¿Y qué son las políticas del establishment? ¿Por qué? Porque no van a pensar y no están pensadas. Es adecuar los mandamientos de los organismos internacionales. Por eso, esta nueva ley de financiamiento educativo, yo decía, ¿por qué otra ley? Bueno, vos te dedicaste a leer la parte. Hoy me puse a empezar a esbozar, a ver, vamos a hacer una lectura de superficie. Y de entrada nomás, ya uno se encuentra con que la educación no aparece como pública. Seguramente lo van a discutir si se escucha esto que estoy diciendo. Lo que aparece como público, y lo dice el artículo 1, es el financiamiento de la educación es público. Y después, el Estado garantiza la educación, decía la ley anterior. Ahora el Estado garantiza los medios para la educación. Están dejando abierta ahí una brecha. Sí, medios garantiza, no garantiza la educación, garantiza los medios para la educación integral. De nuevo, gratuita y laica. De nuevo no aparece la palabra pública. E integral, que podría sonar muy bien, pero que tiene toda una acepción. No, tiene una concepción absolutamente clara ligada a la Iglesia Católica. La concepción de educación integral es claramente ligada a la Iglesia Católica, con lo cual la separación de la Iglesia y del Estado, con estos gobiernos los vemos cada vez más lejos. Ahora, lo que empieza a estar más lejos es la escuela pública de lo público, o sea, de nosotros.
porque la discusión sobre lo público no es una discusión que se está dando, porque parece que lo público es un espacio a ser conquistado y no lo común. Entonces creo que en un congreso pedagógico tenemos que volver a reivindicar lo público como lo común. Así como cuando decimos, vamos a ganar las calles, bueno, vamos a ganar las escuelas. Las escuelas no son propiedad de un gobierno. Federico, vos no sos empleado del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Sos trabajador docente de la ciudad de Buenos Aires. Larreta se va y vos seguís siendo docente y seguís teniendo tu aula y trabajando en tu escuela. El problema es cómo nos vienen a secuestrar primero los conceptos y después los resemantizan de otra manera. Ejemplo cortito. Cuando uno piensa en la calidad de la educación, no está pensando en el resultado. Bueno, la palabra calidad en boca de la reforma, en boca de nuestros hacedores de políticas educativas, es resultadista. Y no estamos hablando del fútbol de Bilardo, al cual adhiero porque soy hincha de Estudiantes, pero fíjate una cosa más, antes de cerrar, cómo variaron incluso en función de la necesidad de la entrada de las EdTech, ¿no? De las corporaciones tecnológicas en educación, que ya no se habla más de educación para todos, se habla de aprendizaje para todos. Cuidado, porque ahora educación queda como marco, pero no como una acción, como la acción de educar, como marco para aprender. Estamos hablando de aprendizajes. Y en esto está muy metido también la UNESCO. En estos cambios de concepto respecto del aprendizaje. Porque si yo hablo de aprendizaje para todos y transformo al docente en un mero aplicador, en un facilitador, como se está logrando, ¿quién enseña? Ahí están las plataformas, el capitalismo digital. Exacto, bueno. El capitalismo digital. No quiero hablar de capitalismo de plataformas porque ya me corrigieron. Me dijeron, no, es más que eso. Tenemos que hablar de la era del capitalismo digital, donde se incluye el capitalismo de plataformas. Bueno, muy interesante, Darío, y gracias por la charla, la conversación, la entrevista. Ahí también te dejamos de nuestra parte un libro que acabamos de sacar del Instituto de Pensamiento Socialista Karl Marx, es El significado histórico de la crisis de la psicología. Volvimos a retomar los clásicos de Vygotsky para pensar un poco todo esto que traías vos y además buscarle una salida, una pedagogía crítica socialista, buscarlo, intentar enmarcarlo en otro lado, a ver si podemos avanzar en esto, el Congreso Pedagógico de pensar la educación desde otro punto de vista. Sí, y quedémonos pensando en que parece una cuestión de la gran farsa, ¿no? Aquello que decía Marx, ¿no? Que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Que estemos discutiendo la noción de lo público, que estemos discutiendo la nacionalización del sistema, que estemos discutiendo la gratuidad del sistema, 200 años después de esa discusión zanjada con la 1420 en 1882. Exacto, por eso me parece muy bien también correr un poco el Congreso arco pedagógico aquel, ¿no? Sí, Exacto, claro. Correr el arco, empezar a discutir Yo estas creo que cosas. está en manos de la izquierda forzar la agenda para hacer esta discusión que no van a dar los partidos del establishment. No la van a dar, porque están todos encolumnados. Veamos en el debate qué pasa. Esperemos. Pero yo no veo debate educativo más allá de la palabrita voucher, pero no olvidemos que Massa tiene ya tomados 2 créditos del Banco Mundial por 341 millones de pesos de dólares uno y por 300 millones de dólares el otro, a 30 y 31 años cada uno. Entonces, la gratuidad va a ser pagada por las posteriores generaciones que ahora están tomando estos créditos. La educación es la deuda, podríamos decir. Es la deuda, claro. Una vez lo discutí con Tedesco y me dijo, yo era profe en aquel momento, Juan Carlos Tedesco me dijo, ¿cómo vamos a empezar a endeudarnos en educación? Esto era a principios de los 90.
me dijo, él estaba dando una conferencia, estaba en la parte de las preguntas, y me dice, bueno, profesor, no me va a decir que no es mejor endeudarse en educación que endeudarse en armamento. No, bueno, yo me paré del salón, que el mal menor. del salón del Ateneo, me fui y se fueron 50 personas conmigo. No. Interesante. Así que endeudarse en educación nos lleva a esto, a depender, a estar sometidos, tener otro tipo de sometimiento, porque nosotros creíamos que teníamos que discutir desde el punto de vista curricular la escuela y los valores de la burguesía. Ahora estamos ante un monstruo mucho más grande, que ya es el mercado de la educación. Ya no es una cuestión simplemente de los valores de la escuela. Así que por eso se necesita con urgencia un congreso pedagógico. Bien, y me quedo con una de las últimas frases que dijiste de ganar las calles y ganar las escuelas. Y ganar las escuelas, claro. Lo público. Y lo público. Bueno, muchas gracias, Darío. Al contrario, gracias a vos, Federico, y a todos ustedes, a las chicas que están allá atrás de en la pecera. En la pecera. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a seguir con este ciclo de conversaciones y charlas sobre educación política que llamamos Cuestionando la Educación de la Izquierda. Muchas gracias.